las 9:26 de la mañana estamos con Alberto Mayol, el sociólogo favorito del streaming, hay que decirlo, el hombre de la Cosa Nostra, y no está solamente acá para hablar sobre contingencia, sino más bien porque trae su nuevo libro donde hace una radiografía al liderazgo del presidente Gabriel Boric. Ahí es como estamos observando en pantalla en manos de mi compañero Nicolás Copano. Y queremos saber, Alberto, en este libro, porque sabemos que lo has estudiado desde que era dirigente estudiantil hasta la actualidad, y en este libro, ¿con qué tipo de presidente o Boric, Gabriel Boric, nos topamos? El libro nace. A ver, saqué 3 libros juntos en realidad. ¿Ya? La colección. La colección. Saqué 3 libros porque durante mucho tiempo en todos mis libros yo he trabajado con unas ciertas metodologías y con ciertas bases teóricas que era difícil explicarlas completamente en cada uno de los libros. Entonces, ¿qué fue lo que hice en este momento? Ya dije, ya llegó el momento de ordenar esta discusión, digamos. Entonces saqué un libro que es la base de todo lo que he trabajado, que es sobre transformaciones culturales. Yo trabajo con un modelo de análisis que proviene desde allí, entonces para la gente más nerd, ese libro es muy interesante. ¿Cómo se titula el libro? Ese se llama Transvaloración, ese es el título, Transvaloración, que es un modelo para análisis de transformaciones de gran tamaño, transformaciones culturales de gran tamaño. Entonces, a partir de eso, ¿por qué es importante? Porque en la política, contrario a lo que se cree, la política no funciona solo con política. La política funciona mucho con una palabrita que se llama legitimidad. Y esa palabrita que se llama legitimidad no viene de la política. El origen de la legitimidad proviene del ámbito de la cultura, tiene un rendimiento que es político. Por eso los políticos no saben nunca qué hacer con la legitimidad, porque creen que es política, creen que es reputación, que es aprobación del presidente y de no sé qué. No funciona así. Entonces, primera cosa es ese libro que es el más complejo. Hay otro que es la adaptación de todo este modelo a la dimensión propiamente política, básicamente analizando los procesos de malestar social y las crisis. Malestar social son procesos de gran ilegitimidad. Entonces, hacemos ese examen, es el segundo examen. Y el tercero es el de Boric, que es lineal con lo anterior, porque el presidente Boric es el presidente que llega por una crisis. Llega por una crisis. Los presidentes que están llegando fundamentalmente por una crisis, entendiendo que en la política tú puedes simbolizar una crisis y gracias a ese símbolo convertirte en líder. O sea, para decirlo en términos médicos, en la política pasa una cosa que en medicina sería muy extraño, ¿no? Y es que el síntoma de una enfermedad se puede convertir en el remedio, ¿ya? Los seres humanos creemos esas cosas. Claro. En la biología no ocurre, pero el síntoma en sí mismo, el movimiento estudiantil es el síntoma de todo un proceso de caída, de crisis. Y a la vez se transforma en la esperanza del remedio. Y al mismo tiempo se transforma en esperanza y remedio para esto. Entonces, el presidente Boric llega a ser un presidente que tiene que gestionar, sí o sí, una crisis. Porque el presidente anterior, el presidente Piñera, la gente cuando lo elige no le dice, yo lo estoy eligiendo para que usted resuelva la crisis. Le dice, ¿sabe qué? Parece que le voy a dar otra oportunidad a esto que está en crisis. Porque tal vez exageré, tal vez me volví un poco loco y no sé, estaba enojado. Entonces, ya sabe que usted haga su milagro, ¿ya? Y su milagro es seguir haciendo lo mismo de antes, igual o mejor que antes, y produciendo plata en el fondo. Piñera no produjo plata y pasó lo que pasó. Vino la gran crisis. Y entonces, con una crisis reiterada, 2011, 2016 y 2019, 3 crisis muy grandes, entre medio de otras 45 crisis en todo ese periodo, entonces aparece Gabriel Boric, aparece la Convención Constitucional, aparece la salida del estallido. Bueno, y entonces lo interesante es pensar qué pasa con Boric en todo su gobierno en términos de cómo gestiona esta crisis. Si tuvieras que definir su gobierno en una palabra, ¿dirías que fue el gobierno de la transformación o de la administración de la crisis? Ninguna de las dos cosas. ¿Cómo lo definirías? Es un gobierno vacío. ¿Por qué? Cuando tú haces una transformación, tienes que hacer una cosa que es muy compleja y que es
meterte... La transformación es un lugar muy oscuro, siempre, siempre. No es como, siempre en política uno vende la transformación como, ¿ya? Se abrirán las grandes alamedas. ¿Ya? Claro. No, siempre la transformación es un proceso muy oscuro, muy difícil. Voy a hacer una reflexión que hacía Nabokov respecto a al trabajo de traductor, pero es lo mismo para la política. Tú estás en un bosque, vives en un bosque, ¿ya? Tienes que salir de tu casa e ir a otra casa, es de noche, y lo único que tienes para caminar es una vela. ¿Ya? Es un camino muy duro ese. Entonces, cuando tú dices, ok, vamos a entrar en la transformación, lo primero que todos hacen, y por eso se llama el laberinto de las puertas, es decir, vamos a abrir la puerta de la transformación. Vamos a empezar a entrar en esto, porque es un lugar oscuro. Entonces, nadie quiere entrar así como, ay, buena onda, entremos. Entonces, tú abres la puerta. ¿Qué es lo que hizo Bachelet? Bachelet lo que dijo, oye, yo voy a abrir todas las puertas, pero no me piden que entre en la habitación. La reforma de pensiones, pero sin reforma de pensiones. La reforma constitucional, pero sin reforma constitucional. ¿Ya? La reforma de educación, pero hasta la mitad y después vemos. ¿Ya? Entonces, entrar sin entrar, entrar sin entrar. Boric llega y en rigor viene a ser continuador de Bachelet. Dice, hay unas puertas que no tengo cómo no hacerme cargo de cerrar esa puerta, pero la voy a cerrar por fuera, no voy a entrar. Voy a hacer como 2, 3 cosas y por fuera las cierro. ¿Ya? Entonces, las reformas son básicamente, sin entrar en el tumulto de la transformación, ponerle algo sobre y cerrar un poco el asunto. Pero el resto de las puertas, el gesto fue reiterar sintomáticamente la apertura de la puerta, vamos nuevamente a abrirla, y nunca, jamás, en ninguno de esos temas, entrar en la habitación. Yo quiero hacer un link. ¿Se acuerdan cuando en matemática uno hacía el conjunto vacío? Conjunto vacío. Yo sí lo veo. Creo que es como que, y en un conjunto vacío uno puede insertar los significados que quiera. Sí, pues. Eso es lo que yo veo y lo que leí. Dije, me parece que cuando habla del vacío no es del no hacer nada, sino que No. dejar el espacio a la interpretación y que para bien o para mal, te puede salir bien o te puede salir mal, depende de tu evaluación. Claro. Uno podrá decir, esto salió mal, o otro podrá decir, mira, salió bien. Incluso hay gente que dice, Mm. o sea, y en ese vacío la gente interna de significado lo que ve. O Sí. le da más términos, por ejemplo, histórico. Es un test de Rorschach. El presidente es un test de Rorschach. presidente es un test de Rorschach. Entonces tú proyectas ahí lo que quieras proyectar, lo que tú tengas. ¿Ya? Pero no tiene... Y no es- eso a veces fue muy perjudicial porque mucha gente sintió rabia y proyectaba rabia. Por supuesto. Otra defensa. Y muchas veces, pero en las grandes crisis, ¿por qué el presidente no puede tener una crisis realmente? Pase lo que pase. ¿Qué es la tesis de la normalización del país? No, es que no tiene ninguna crisis, no porque se haya normalizado el país, es porque hay una situación milagrosa, ¿ya? Desde el punto de vista de la improbabilidad, que es este presidente que puede significar cualquier cosa y ninguna al mismo tiempo. A ver, si a Piñera se le moría un trabajador en La Moneda por exceso de trabajo, ¿ya? Un trabajador no de las capas más altas, un trabajador de servicios básicos dentro del palacio. Eso era una cosa bastante fea, bastante grave. Sí, más allá de se invalidó la prueba, pero si lo pillaban hablando por teléfono para defender, para ayudar a defender a gente cercana a él en un juicio, ¿ya? En un juicio que es contra el Estado, y él tratando de ayudar a contactar los abogados para ayudar a esas personas. Eso lo hubiese hecho Piñera, le cuesta todo. Si tú empiezas a ver la cantidad de casos de salud mental, los suicidios adentro del gobierno, un caso de violación eventual que está donde el presidente parece dar chipe libre para que se resuelva el problema desde el punto de vista reputacional más que el fondo del asunto. Después viene la conferencia de prensa. Todo eso, a cualquier presidente, tú le pones a Bachelet, a Piñera, a Lago, es una catástrofe.
Pero eso no habla de la habilidad de la persona. No. ¿Tú crees Pero- que va vinculado a... espérate, Pero si la habilidad se dio... mi padre siempre me decía, este tiene mucha suerte. Pero a ver, Tiene una suerte increíble. En toda su vida ha tenido una estrella increíble, mira, el presidente. Maquiavelo explica de que hay una serie de cosas, conceptos muy importantes para entender la política, pero la fortuna. Tiene una fortuna impresionante fortuna. el presidente. Y ahora, pero dentro de eso... Y hay líderes que cuando eligen equipos, pero esto es histórico, en muchos presidentes en el mundo, emperadores, qué sé yo, la primera pregunta que hacen cuando le dicen, oye, tal persona para tal cargo, oye, ¿y ¿tiene suerte? Claro, es que también existe, o sea, a ver, ¿qué podemos decir? Si cuando hubo el estallido social, el presidente Piñera llamó brujas dentro de la casa. O sea, hay una dimensión Sí. propia. Ahora, tú estuviste escribiendo sobre Piñera, escribiste sobre el estallido, escribiste Piñera porno, Sí. sobre el fenómeno Milei y Boric y las puertas. ¿Hablan los fenómenos Milei, Piñera, Boric? Sí. ¿Por qué hablan? Porque son sociedades que están entrando en un proceso de licuefacción. Son sociedades, esta idea de las sociedades líquidas en realidad son sociedades en crisis. No es un tipo de sociedad nuevo que existe, ¿no? Son sociedades que están en crisis. Entonces, y esas sociedades que están en crisis tienen los líderes que pueden tener, que va a ser el caso de Kast también. Ojo, Kast no llega por razones distintas a las de Boric. Son políticamente razones distintas en términos de contenido, pero no son razones distintas. Llega por la crisis y se le busca porque hay que buscar respuestas fuera de lo que había, porque se entiende que los que estaban antes no tenían cómo dar una respuesta. De hecho, aparecen muchos currículum parecidos. El currículum de Kast es parecido al de Boric. ¿Cómo a qué vas con eso específicamente? A ¿En ver, qué se podrían parecer? ¿Cuáles son las ¿ha sido similitudes? empresario realmente Kast? ¿Es un empresario? No. Es el heredero de una empresa, es decir. Claro, no es un tipo que tú dices, no, formó tal empresa, contrató a tantos trabajadores, la vendió, después hizo otra. No es un empresario. Ha trabajado, ha tenido un trabajo. Ni el presidente Boric ni José Antonio Kast sabemos que haya tenido un trabajo. ¿Ya? Los dos han sido diputados, esa es su historia. Se parecen, ¿no? A mí me parece que tienen una trayectoria parecida. Los dos son miembros de las élites. O sea, son personas cuyas familias tienen un patrimonio y tienen condiciones. Los dos vienen de una familia que además es partícipe de las élites políticas. Personalmente yo no conozco al presidente Gabriel Boric, pero yo creo que tienen un punto de inflexión muy importante entre ambos, a pesar de que, claro, vienen de la élite, uno viene con conciencia social, conciencia de clase, mientras otro lo ignora por completo, que es José Antonio Kast. O sea, lo vimos en la franja el día de ayer diciendo que no es cuico, ni siquiera lo acepta. En cambio, el presidente sí acepta su origen, pero hace algo con ello. Sí, yo no sé si puede ser, pero yo me refiero a la biografía. Si las biografías son parecidas. Ujú. Son parecidas, son personas que son de zonas, no son urbanos santiaguinos, de la región metropolitana acá, pero no es un santiaguino prototípico urbano ni nada por el estilo. Y son personas que llegan a la ciudad, pero llegan a partir de una serie de contactos políticos fuertes. ¿Sí? Sin el hermano, José Antonio Kast, no llega a la política. Claro. Y sin el padre de Gabriel Boric, que naturalmente por razones es una persona muy importante en Punta Arenas y qué sé yo, entonces estaba dentro de unas élites políticas significativas. Luego viene, por supuesto, cada uno ha hecho un camino y tiene sus propios méritos en términos políticos, pero quiero decir, son trayectorias que son inusuales. Es inusual que una persona que no ha tenido vida partidaria real, importante, que no ha dirigido un proyecto político, una persona que durante toda su vida no ha tenido una gran experiencia laboral, profesional, que lo haya hecho destacar, ni nada por el estilo. Es inusual que eso ocurra. ¿Por qué la sociedad que considera todas estas cosas que estoy diciendo súper importantes,
a la hora que se acerca la elección va a elegir a alguien en esas condiciones. ¿Qué pasa con Milei? Lo mismo. Bueno, porque también en un momento, no sé si Alberto coincide conmigo, la crisis social, el estallido y la élite que representaba a Sebastián Piñera no daba la respuesta. Por supuesto, pero esa es la causa. Pero la pregunta es, o sea, lo interesante es que las sociedades van a buscar a lugares muy lejanos, muy extraños. O sea, es evidente que el caso de Javier Milei es un caso que tiene una dimensión que psicológicamente es relevante. Es evidente desde que era candidato, no necesitábamos nada para eso. Entonces, y este personaje, sin embargo, y es natural, es elegido. ¿Cómo lo podemos explicar? Vamos a explicarlo de los países que están en crisis, como los cuerpos que están en crisis, pueden generar respuestas, reacciones exageradas ante la enfermedad, por decirlo así. ¿Ya? Enfermedades autoinmunes se conocen en medicina. Claro. ¿Ya? Entonces, un gran evento inflamatorio. En este caso, inflamatorio de la subjetividad, inflamatorio de un discurso muy específico, muy radicalizado. ¿Ya? Es eso, esa búsqueda. Y aparecen entonces este tipo de liderazgos que lo más probable es que sigan ocurriendo, si finalmente... Pero Alberto, y ahí no podemos destacar, ojo, estoy contraponiendo porque tuve la oportunidad gracias a la gente de Cataluña que me mandó el libro ayer y lo pude Sí, hojear. les avisé rápidamente que venía para acá. Muchas gracias. Y lo voy a terminar. De que sí hay, que las virtudes y habilidades blandas del presidente respondieron en un momento en la sociedad que los necesitaba. Sí. O sea, yo lo que te puedo decir es, yo creo que uno de los grandes detalles, y por lo cual no se le prende fuego al país, es que no es prepotente. Sí, por supuesto. Incluso tiene un cuadro, el cuadro más pesado para él es cuando corrige a la periodista en público. Sí. Pero otro cuadro de esas características, yo no tengo memoria. No, sin duda. Él recibe, no nos olvidemos que él recibe cerveza por parte de unos ultrones. Sí. Entonces... No, yo creo que eso fue muy importante a favor de él. Mira. Sí, pues, porque en el fondo eso lo aleja a él del estallido. Claro. Lo deja fuera, lo deja entre los impugnados. Entonces toda la tesis de que él fue también represaliado en el proceso lo podía hundir por el lado de que pertenecía al sistema, pero como no era visto efectivamente en ese lugar, es visto también como que no representa el mundo de los ultrones, que lo que él ratifica con el acuerdo de noviembre, que es el que lo hace presidente. Claro. El que lo hace presidente es que él se queda en la reunión, su partido se va y él se queda. Es más, lo sancionan. Claro, lo llevan a la sanción, pero nunca se cursa la sanción. Pero lo interesante en el fondo, a mí hay dos formas de no significar nada. Y lo digo y suena peyorativo, pero es un fenómeno interesante porque me gusta mucho la semiología. Hay dos formas de no significar nada. Uno es que el vacío signifique que no hay efectivamente nada. Pero hay formas donde sencillamente todos los significados están sueltos, están libres, está lleno de significados posibles. ¿Qué es lo que yo planteo sobre la visión? Claro, ¿qué es lo que yo escribo? Mira, en la primera página yo parto con la tesis de la crisis, ¿no? Entonces, y dice así, jugando con la fase de Gramsci, digo, Boric es un líder que no termina de nacer y es un líder que no termina de morir. En ese borde donde lo que existía aún no se ha ido, lo que vendrá todavía no se anuncia, se abre la grieta en la que sucumbió el proyecto político que debía cicatrizar la herida de una crisis histórica. Boric es un líder que no termina de nacer, pero tampoco termina de morir. Se ha convertido en una puerta, en un interregno, en un espacio entre dos nadas. Se convirtió en la aporía de Gramsci, en un interludio entre dos obras. Boric es el gato de Schrödinger, está vivo y muerto al mismo tiempo. Este libro podría tener tantos títulos que es un absurdo. Como todo exceso de títulos, significa que no se tiene ninguno. Pero no es mi culpa, soy claro. Acá el escritor se declara inocente, ya que Boric no puede tener título alguno porque su juego político es dejar de lado todo significado, todo lo que pese. Tiene la virtud de ser soportable, simpático. Entonces es la soportable levedad del ser. O sea, yo lo que quiero decir es, a mí, por ejemplo, me sorprende mucho las apariciones del presidente de la Teletón. Sí. Tiene una capacidad performática que, por ejemplo, yo... Tiene carisma. Es que Claro, sí, palabras, carisma. esa es la palabra.
O sea, o por ejemplo, cuando interactúa con el niño en la votación vestido de Spider-Man. Y que es muy loco porque su expareja, Irina Caramanos, no interactúa con el niño, pero él interactúa con el Claro, niño. claro. Eh, Y no siquiera puede evitarlo. Claro, Porque es como- auténtico. o no, se nos Sí. va el tobogán. Sí, pues el tobogán. Otro ¿Quién momento. hace eso Es muy- ante el riesgo de...? claro, ante el riesgo del ridículo. Claro. Y se nos va, pero él tiene esa capacidad y yo en algunos momentos me desespera y en otros se la destaco. Pero es que eso es la soportable levedad del ser. Porque es muy agradable. Es una persona que tú lo ves y entonces es una persona que tú dices, bueno, Afable. está diciendo lo que piensa además, lo que siente en ese momento. Lo que pasa es que lo que siente en ese momento no va a ser igual que lo que siente después. Y en política eso es complicado, pero te está diciendo, tú dices, me está diciendo la verdad. O sea, por ejemplo, cuando va y hace su crítica que cualquier presidente tuviese miedo de Israel, va y la lanza. Y no da la sensación de que ahí no hay un plan. Claro, no hay un plan. Y el problema es que pero tampoco se va a ofender con cosas más sofisticadas de la política porque sencillamente no las va a ver. O sea, los chinos vinieron a Chile, una de las empresas más grandes de China. Vino el viernes antes del sábado en que viajaba a China el presidente. Y cuando volvió, la otra empresa china había pedido reunión para hacerla en Chile, otra de las empresas grandes. ¿Eso qué significa en política? Significa que las dos grandes empresas chinas que hicieron eso no querían recibirlo siendo ellos anfitriones en China. Estaban dispuestos a viajar 30 horas de vuelta, estar 12 horas en Chile para reunirse con él. ¿Ya? Estaban dispuestos a eso y a tomarse esa molestia para no tener que ser anfitriones de él. Es un acto de hostilidad. ¿Tú crees que le importa? ¿Que se dio cuenta? ¿Que si se lo dicen considera que es algo viable que sea así? No le importa. Hay una pregunta sobre el futuro de Gabriel Boric y que tiene que ver con también el futuro de la política y del arco progresista y de una generación de políticos. Hemos visto que se pueden reelegir. Eso o sea, la gente vuelve a elegir a su presidente o vuelve a ese periodo de paz. Visto a mediano o largo plazo, ¿cómo crees que va a ser observada esta época? Los presidentes que se han reelegido no se han reelegido por las razones que uno atribuye históricamente a una reelección. Lo que ha ocurrido es que cuando tú entras en procesos de licuefacción, de hecho ese es el segundo libro, trabaja mucho las distintas rutas de las crisis. Y una de las rutas es la sin salida. O sea, hay una salida que es como la parte esperanzadora, ¿no? Cuando tú dices, ya, viene una crisis, pero la crisis ofrece nuevos repertorios y hay una salida creativa. Pero hay una segunda ruta que es la licuefacción. Y hay una tercera ruta que es la institucionalidad fallida. La segunda es cuando todavía todo está fallando, pero todavía la institucionalidad en sí misma no es fallida. ¿Me entiendes? O sea, no es que las estructuras de la institucionalidad ya están en contra de su propia función, sino que estás en un momento de vertiginoso movimiento. Es una licuadora, es un proceso de licuefacción. En ese proceso, la reiteración Bachelet-Piñera fue eso. No fue un retorno de proyecto, no pasó nada de eso. Boric podría ser presidente con las características actuales en el marco de que esta crisis se siga prolongando 10, 15 años más. Eso es así, pero también vale para Jadwe. O sea, así de simple. O sea, esto vale para Jadwe porque ya llegamos a Kast, que va a ser más a la derecha de lo que conocíamos, como Boric fue más a la izquierda de lo que conocíamos, y esto se va a seguir irritando y eventualmente las posibilidades de liderazgo más extremos van a estar sobre la mesa, a menos que entonces esto encuentre un camino y empiece a lograr salida. Si logra salida, a mi juicio Boric no tiene posibilidades futuras. Alberto, estamos a 12 días de la final de la segunda vuelta presidencial y tenemos a Janet Jara, quien sabemos que es la candidata del oficialismo y también ha intentado marcar su diferencia, marcar su estilo propio. Y acá es lo que la gente generalmente ha visto que se cuestiona.
según tu análisis del libro, ¿tú podrías considerar que la figura del presidente hoy pesa o le ayuda? No, la gracia de Boric es que nunca es un peso. Em, pero esa es la gracia de él. Su gobierno sí tiene un peso. Su gobierno tiene gravidez. Pero esa gravidez es objetiva o subjetiva. ¿Qué crees tú ahí? No, yo creo que todos los gobiernos en general les cuesta mucho ser livianos en términos de peso político y de la gravedad de las conductas. Que un líder, como le pasaba también a Bachelet, si Bachelet, esta cosa que hablamos de que no le afectaban las crisis hasta que llega la del hijo, ¿ya? Pero no le afectaban las crisis. Entonces, efectivamente, este es un tipo de rasgo del candidato de izquierda en los tiempos actuales, que tiene que ver con una izquierda, con un electorado de izquierda, que tomó la decisión, bien posmoderna, de decir, ¿sabe qué? A mí no me importa tanto si usted resuelve el problema social, político. Me interesa más que usted sea auténtico, sea verdadero y nos reconforte con su claridad, su honestidad y su capacidad de defendernos. Es eso. Y ese elector le cuesta mucho, por tanto, enganchar con el electorado normal, que lo que quiere son soluciones. Entonces le viene a decir, pero no te preocupes de las soluciones. Pues, lo único que me preocupa son las soluciones, porque eso es lo que se ha elegido toda la vida. ¿Ah? Hasta lo que no se ha elegido, hasta los emperadores valían por eso. Entonces, ese es el gran tema. Yo creo que el gobierno tiene ese peso, pero ese peso no lo soporta el presidente Boric. Porque el presidente Boric, como le pasaba a Bachelet, juega en otro partido. Y entonces ese peso sí está permanentemente sobre los hombros de los partidos políticos del sector, de las candidaturas que no logran tener este evento carismático, que en algún momento se pensó que Jara podía lograrlo, pero se le cayó ese proceso con tanta crisis interna, se perdió la magia. Por tanto, yo creo que efectivamente la candidatura de Janet Jara es una candidatura que sí le pesa al gobierno, aun cuando irónicamente al presidente no le pesa el gobierno. Alberto, antes de que te vayas, queríamos agradecerte por la entrevista y por supuesto no te puedo dejar ir sin preguntarte, ¿habrá encuesta de la Cosa Nostra sacamos para la segunda vuelta? Ahora, mañana, sí. Pasado mañana la presentamos, sí. La encuesta misteriosa que no vamos a ver, que no podemos comentar. Que no se puede comentar, en fin, todo lo que sabemos, todo lo que sabemos. Oye, colgándome lo que dice Geraldine, está ya disponible Boric, el laberinto de las puertas, que estuviste presentándolo en la Feria del Libro y para nosotros ha sido un placer, bueno, en mi caso leerlo y pensarlo. Oye, en la página web seminarioslacosanostra.cl pueden allí comprar los libros. Yo el sábado les va a llegar el mensaje a los que lo compren, donde vamos a estar entregándolo y firmándolo. Y los que no puedan o estén fuera, qué sé yo, se les puede enviar a domicilio sin problema. Oye, y nada, vamos a ver entonces la encuesta. Y están los 3 libros, volvamos a mostrar los 3 libros. Yo creo que... ¿Y los estás presentando los 3? Los voy presentando los 3 juntos en general, porque es muy inusual sacar 3 libros, entonces, sí. Entonces es un problema, pero decidí hacer un diseño... Yo he sacado 2 juntos, he sacado antes saqué el No el Lucro y saqué el Derrumbe del Modelo juntos. Sí. Y estuvieron 1 y 2 en ranking, o sea, les fue... No puedo dejar de preguntarte, entonces, si tengo que, por ejemplo, esta Navidad, elegir uno para regalarle a cada miembro de mi familia. ¿Cuál sería? Boric, el tío Facho. Claro, exacto. Al tío Facho regálale Boric. Exactamente. Al que está preocupado por la crisis política, sobre crisis y malestar social. Y los que ya son más nerd y quieren como ya estudiar una cuestión más compleja, entonces trasvaloración. Muy bien. Son perfectos los libros para la cena navideña. Sí, tenéis resuelto el problema. El pack mayor. Oye, muchas gracias, Alberto. ¿Algún otro apunte que se haya quedado en el tintero que creas que es importante? No, yo creo que lo interesante es seguir leyendo lo que está pasando con los liderazgos en el marco del proceso político. Yo creo que no hay que sacarlo. Está bien que en las elecciones uno esté mucho más entusiasmado por la cosa más chica, pero este es un proceso político que ya lleva 15 años de crisis y hay que ponerle un poquito de atención, digo yo, ¿no? Tengo una pregunta final.
Porque, no sé, tú has sido, bueno, a propósito de lo que pasó con la encuesta, la última edición, motivo de escrutinio, a tal punto que quieren hacer una ley con tu apellido. Sí, ya se le Ley quitó. mayor. Lo que pasa es que yo soy cuando yo me equivoco, siempre lo reconozco y acepto los golpes. Entonces no me defendí rápidamente porque dije, está bien, di las explicaciones, expliqué por qué fallamos, qué sé yo. Sabíamos por qué íbamos a fallar en cierto margen. Yo creo que el resto lo vamos a tratar de ver si es así. No fue error ni nuestro ni de las otras encuestas. Yo creo que hubo un fenómeno de últimos 10 días, 8 días, bien importante. Pero más allá de eso, entonces en un momento cuando dije ya, cuando ya entró con lo de la ley mayor, dije ya. No, y que Alberto, se acabó. Alberto, y justamente hablando de la ley mayor, viene Batuones próximamente para turno en vivo. viene el ¿Ah, sí? camino. Sí. Ah, Después de mira, ti, yo encantado, terminamos en y- todo caso, yo encantado de debatir con ellos porque me parece, y ¿Sí? encantado de ir a su programa, no tengo ningún problema, o sea, Bienvenido a Estaría Bad muy Boys. buena. Sí. Alberto Bayol. Sí. Pero tengo una pregunta. Y está claro, hacer una ley con el apellido de una persona me parece un poquito autoritario. no, a ver, es un no, delito. Sí, es un una delito. locura, una locura. Una cosa es que tú pongas en homenaje a una persona, a una víctima, el nombre de una ley, que pongas una ley para denostar a alguien de algo que no has demostrado. Es que ¿Ya? quiero ir a lo siguiente. Yo prefiero escribirle una carta que mandarlo al tribunal. No, sí estuviste muy bien. Fuiste elegante. Yo ayer vi a gente que estaba posteando un mensaje donde decían que yo había dicho de que si ganaba Kast me quería ir de Chile. Yo leía, pero ¿no será que ellos quieren que me vaya como una especie de exilio? Y después vi una serie de videos en internet muy agresivos. A lo que voy es sobre la elección. Lo que uno piensa, y te tengo que hacer una pregunta, es ¿cómo uno detectaría si está entrando en una sociedad fascista? Bueno, Porque a propósito de la ley con el apellido, como ese tipo de... el carácter persecutorio, efectivamente, la liviandad de la sanción. Pensar que la sanción es una cosa que es fácil de entregar. De la cancelación a la sanción, ¿ya? Ese espacio entre el fascismo, que pasó en la izquierda en su momento. A mí me fueron a buscar en el Frente Amplio a la 1 de la mañana a mi casa, ¿ya? Para informarme que se había producido un juicio en mi contra donde yo no participé y donde me sancionaban. Y me pasaron el fallo, digamos, ¿ya? Y yo elegantemente les devolví el fallo y les dije, mira, yo con esto voy a un tribunal y lo gano, me parece un poquito... No tengo ganas de hacer estas cosas, llévenselo, ¿ya? Pero a la 1 de la mañana, o sea, estamos hablando de cosas bastante inusuales. Y eso pasa, y eso efectivamente está pasando en términos de todos los que decían, por ejemplo, salieron numerosas noticias falsas respecto a que se cerraba la Cosa Nostra después de esta, qué sé yo. Entonces, es bien llamativo, es bien llamativo. Yo creo que para mí yo soy un académico y a mí me gusta aprender. No me pasó ninguna crisis con todo esto porque es parte del aprendizaje. Yo había tomado la decisión de separar la encuesta de mis investigaciones. Claro. Mis investigaciones me demostraron unas cosas, unos procesos, y la encuesta me mostraba unas fotos. Hoy entiendo que si yo, porque lo podía hacer, juntaba las dos cosas, estaba mucho más cerca del resultado. Pero como era una cosa inusual y era difícil de explicar que esto no es una encuesta, sino que es otra cosa, qué sé yo, entonces no lo hice. Ahora me voy a una reunión, ¿ya?, con matemáticos, ¿ya?, porque estamos súper interesados en trabajar justamente en este tipo de soluciones. Entonces, la verdad es que esto hay que tomárselo en serio porque uno aprende. Y quiero decir una cosa, seguimos con todo el ranazo que nos mandamos. Seguimos en primer lugar en precisión en 5 años. ¿Eso qué significa? Una cosa súper simple. Que los ranazos de los demás fueron más grandes. Tan simple como eso. Alberto Mayol, en esta mañana de turno AM, por supuesto, queríamos agradecerte por estar acá con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto.